en esta segunda evidencia corresponde a un tutorial de Python, donde vamos a ver operaciones aritméticas, vamos a ver las que son las comparaciones y los operadores lógicos. Entonces, pues para todos es bien sabido que hoy en día programar es una herramienta importante, una destreza importante para cualquier ingeniero, porque nos facilita la forma como nosotros abordamos los problemas. Podemos abordar problemas mucho más complejos, especialmente cuando tenemos que manipular grandes cantidades de datos, o cuando tenemos que realizar cálculos repetitivos, o cuando necesitamos trabajar de forma colaborativa con otras personas. Entonces, hoy en día el trabajar a distancia se ha hecho una actividad muy común. El trabajar en equipos desde hace tiempo también es bastante común. Y este tipo de herramientas como el Google Colab pues nos permite a nosotros trabajar de forma colaborativa. Y cuando ustedes vayan a la industria, cuando ustedes vayan a trabajar, y si como muchos de ustedes tienen pensado irse tal vez del país, pues se van a encontrar con ese tipo de ambiente, donde van a tener que trabajar de forma colaborativa, no por los intereses de ustedes, sino por los intereses de una compañía. Y porque nos permite de esta forma de interactuar con personas que complementan con su conocimiento las tareas que estamos realizando. Entonces, cuando usted vaya a trabajar como ingeniero, probablemente no tenga que solamente trabajar con ingenieros mecánicos, sino tal vez tenga que trabajar con ingenieros de otras ramas o de la ciencia. Entonces, aprender a programar hoy en día es algo esencial. Aparte de que los salarios también se ven incrementados cuando la persona trabaja en estas áreas. Es como aprender un idioma. Hoy en día, quien no sabe inglés o no sabe un segundo idioma, pues ve limitadas sus oportunidades de trabajar o de tener experiencias con otras personas, con otros países. Entonces, esta evidencia está diseñada para practicar los procedimientos necesarios para adquirir las habilidades en el desarrollo de códigos en el lenguaje de programación Python. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos en esta segunda evidencia. Iremos aprendiendo, profundizando cómo emplear Google Colab en la medida que nosotros vayamos requiriendo. Para esto, en cada ejercicio se indica si es calificable o no, también los lugares donde debe escribir su código sin modificar los demás. Aquí está medio mal redactado, sin modificar lo demás, con una aproximada cantidad de líneas a escribir. Entonces nosotros el texto, el cuaderno ya está más o menos configurado, va a indicar dónde ustedes van a realizar las modificaciones, donde tienen que colocar código que ustedes mismos van a desarrollar, único, no el que yo estoy desarrollando. Habrá algunas celdas donde ustedes van a escribir sus propias ideas. Si a ustedes les falta espacio, pues pueden agregar texto para hacer comentarios o pueden agregar código para agregar líneas que se requieran. Entonces vamos a arrancar con lo que son los tipos de datos. No los veremos todos hoy. En cualquier lenguaje de programación es importante entender con qué tipo de datos podemos nosotros estar trabajando. Entonces, básicamente nosotros podríamos estar trabajando con cadenas de texto, podríamos estar trabajando con valores numéricos como enteros, como números con decimales o números complejos. Podríamos trabajar con algunos tipos de datos que se llaman secuenciales, como son las listas, las tuplas o los rangos en Python. Podemos emplear un tipo también de variable que son denominadas diccionarios, similar a un diccionario. Nosotros tenemos en un diccionario una palabra clave y un concepto. Entonces yo puedo crear un diccionario, por ejemplo, con nombre, y el concepto, pues el nombre de cada persona, cédula de identidad, el número, la cédula que le corresponde a esa persona, dirección, el sitio donde él vive. Entonces nosotros entramos con ese diccionario, ciertas palabras clave, y definimos en los casos particulares. Trabajamos también con conjuntos, con valores booleanos, tipos de datos binarios como bytes, los arreglos de datos binarios, y hay un tipo de datos que no tiene ninguna definición, que en ocasiones son bastante útiles, especialmente si nosotros queremos inicializar algunas variables sin conocer en un principio qué tipo de variables vamos a tener durante el desarrollo del código. Con lo que nosotros iniciaremos, este cuaderno serán las operaciones aritméticas. Entonces, esta es la primera clase en la que vamos a usar Python simplemente como una calculadora. Vamos a escribir entonces y ejecutar distintas operaciones usando Python. Vamos entonces a iniciar esas operaciones con la suma. Entonces, simplemente si nosotros tenemos un número que sea, por ejemplo, 2 más 4 más 7, y nosotros ejecutamos esa línea, recuerden que tiene que esperar que se inicialice, que Google asigne una computadora, por eso en un principio es bastante lento.
Entonces, en este caso, nosotros vamos a obtener el valor 3. Estamos sumando tres números enteros, y esos tres números enteros me va a dar entonces un valor entero. Si yo coloco aquí 4.0 y ejecuto nuevamente, vemos que ya el resultado entonces, a pesar de que yo estoy sumando dos números enteros y un número real, un número en decimales, pues voy a tener entonces en ese caso un valor que tiene decimales. Si yo coloco 4.3, vemos que entonces vamos a tener aquí, no va a ser 13.03, sino vamos a tener un número, unos decimales, que al final tenemos un 1. Porque no es 13.03. Y probablemente a alguno de ustedes le dé valores distintos. Hay un error en la computadora, están haciendo cálculos aproximados y por consiguiente hay errores en esos cálculos. Por supuesto, en un valor de esa magnitud, es un error de esa magnitud, es prácticamente despreciable. Entonces, eso también sucede cuando nosotros usamos calculadoras. Y dependiendo de la computadora, del sitio donde nosotros estemos haciendo el cálculo, del equipo donde nosotros estemos haciendo el cálculo, los errores podrían ser distintos. En la siguiente línea, ustedes van a borrar esa línea y van a colocar su ejemplo. Cuántos números quieran sumar, simplemente sumas. Si quieren sumar enteros, si quieren sumar números decimales, y colocan allí su ejemplo. Bien, espero que nadie tenga problema haciendo la suma y colocando su ejemplo en esa casilla. Luego entonces vamos a realizar restas. Vamos a decir, por ejemplo, que puedo decir 3 menos 6 menos 20. Es importante también tener un orden cuando nosotros escribimos un código. En un cuaderno, esto es un cuaderno, pues puede ser un cuaderno también bastante desordenado, un cuaderno ordenado. Entonces, procuremos, por ejemplo, si yo voy a colocar aquí menos, no es que yo coloco estos menos acá, uno dejo espacio, otros no dejo espacio, sino también es muy importante para el momento que nosotros vamos a compartir un código, es que sigamos ciertas reglas y ciertos formatos para que sea más fácilmente leído ese código. Entonces, 3 menos 6 menos 20. Simplemente le podemos hundir este botón o damos con la tecla Shift Enter y allí se ejecuta nuestro código. Entonces, menos 23. De igual forma, si yo coloco aquí un 0, ya no estaría un punto 0, ya no estaría sumando números enteros, sino tendríamos números decimales en ese caso. De igual forma, ustedes van a quitar esta línea de acá y ustedes van a realizar su cálculo particular. Nuevamente, si vamos a ver acá, por ejemplo, si yo coloco el 0.3, a ver qué sucede con los errores. En ese caso, no tengo, al parecer no muestra ningún error allí en esa operación. Entonces eso nos muestra a nosotros lo que son las operaciones de suma y de resta, bastante sencillo. Nosotros lo podemos usar simplemente como una calculadora. Luego la siguiente operación serían las multiplicaciones. Nosotros podríamos tomar, por ejemplo, el número 29.645 y multiplicarlo por 356, por ejemplo. Tenemos entonces ese resultado allí, que son 10.553.620. Si yo coloco aquí el punto 0, pues nos va a dar este resultado con decimales. Punto 03, dos decimales, entonces de igual forma con el resultado. Sencillo, entonces simplemente con el asterisco tenemos el símbolo de multiplicación y ustedes entonces realizan acá, escriben su ejemplo. El siguiente paso sería las divisiones. Yo podría tomar 100 y dividirlo entre 7. Entonces, en ese caso tendríamos 14.2857, 1428. Eso es simplemente entonces la forma para nosotros realizar una división. Y en esta línea vamos a escribir el código particular con el que vamos a practicar entonces esa división. En ocasiones nosotros queremos hacer divisiones enteras, entonces yo quiero dividir 100 entre 7, pero yo no quisiera tener todos estos decimales, sino yo quisiera solamente la parte entera de esa división. Entonces las divisiones enteras es con el doble símbolo del slash de división, y allí, como esperamos, vamos a obtener el valor de 14. Entonces, en la siguiente línea ustedes podrían probar cuál es la parte entera del ejemplo que ustedes colocaron en esta línea que tenemos acá. Si nosotros hacemos una división entera, entonces vamos a tener probablemente un residuo. Entonces es el resto de la división. Si yo divido, yo quiero ver cuál es el resto de esa división de 10 entre 7. Entonces tendríamos que esto es igual a 2. Si yo tomo, por ejemplo, yo podría aquí agregar una línea de test, una línea de código, y yo digo 14 por 7.
y corro sería 98. Entonces el resto sería el 2 para llegar al 100. Nuevamente, entonces ustedes pueden probar aquí en esta línea cuál es el resto de la división del ejemplo que ustedes están realizando. Entonces luego que ustedes escriben su ejemplo, vamos a ver cómo calculamos la potencia. Entonces en Python, si yo quiero escribir, por ejemplo, 3 al cubo, es 8. Entonces uso dos símbolos de asterisco y ahí obtendría la potencia correspondiente. Y escriben entonces el ejemplo que ustedes quieran allí. Si pasamos acá, recuerden que, por ejemplo, en el cuaderno, si yo quiero agregar esta línea horizontal, se agrega en una línea de texto y simplemente es pulsando este botón. Pulsamos este botón, Control Shift, y ahí tendríamos dos líneas, por ejemplo. Entonces, vamos a quedarnos con una sola para mantener un cierto orden. Recuerden guardar. Si ustedes quieren, si ustedes no saben si se les va a ir la luz, si se va a caer el internet, si se va a caer un meteorito, entonces ustedes en este punto, ustedes podrían enviarla, es lo que han hecho al Classroom. Entonces se van y lo envían. De forma tal que ustedes ya tienen asegurado por lo menos una parte de la actividad de hoy. Y luego, cuando volvamos a guardarlo, ustedes reenvían la tarea. Entonces no esperen, si que tienen duda que todo va a ir bien, entonces pueden ir haciendo eso. No sé, que en el último minuto se, se vaya la luz. Entonces, las operaciones en Python obedecen las mismas reglas de precedencia que en el álgebra. La multiplicación y la división ocurren antes que la suma y la resta. Los paréntesis se pueden usar para agrupar expresiones más pequeñas dentro de una expresión más grande. Entonces, nosotros no vamos a hacer operaciones simplemente como esa que teníamos allí de multiplicaciones simples, sumas simples, sino podríamos tener algo más complejo. Entonces, tendríamos, por ejemplo, 1 más 2 por 3 por 4 por 5 entre 6 elevado a la 3 más 7 más 8 más 9 más 10. Entonces, en estas operaciones, en esta línea de cálculo, lo primero que se va a calcular son las multiplicaciones y las divisiones, y luego se van a realizar entonces las sumas y las restas. Entonces, en esta operación primero tendríamos 2 por 3 por 4 por 5 dividido entre 6 al cubo. Se realizaría entonces primero estas operaciones. Cuando tenemos estas operaciones de multiplicación y división y la potencia, entonces se hacen las operaciones de la suma. Entonces tendríamos este resultado. Nosotros podríamos verificar que si es eso lo que nos dice el enunciado de arriba, simplemente yo podría aquí agregar estas operaciones entre paréntesis y correr a ver si nos da el mismo resultado. Efectivamente, entonces todo lo que está dentro del paréntesis se realiza primero, esas operaciones, y luego entonces vienen las operaciones de suma. Yo podría aquí entonces verificar que esas son las operaciones de que está haciéndose primero la suma, las multiplicaciones y las divisiones, y luego la suma y las restas. Bien, entonces ustedes ahora, cada uno de ustedes va a realizar esta operación que tenemos acá. ¿Cómo escribirían ustedes en una línea de código simple esa operación, empleando cuando sea necesario paréntesis? Recuerden también que no hay que abusar del uso de los paréntesis, de forma tal de que el código se haga legible. Si nosotros ponemos paréntesis en cada una de estas operaciones acá, yo digo, coloco aquí, por ejemplo, estos paréntesis, el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, probablemente esos paréntesis que yo estoy colocando ahí no son necesarios y hacen que mi código sea más difícil de leer. ¿Y qué pasa si el código es difícil de leer? Es difícil de depurar, es difícil de encontrar los errores. Entonces vamos a van a escribir ustedes esta operación, 10 que multiplica 3 al cuadrado, eso dividido a 1 sobre 6, 2 a la 6 menos 4, más la fracción de 5 más 3 al cuadrado entre 12 a la 8. En resumen, entonces, las operaciones aritméticas que hemos visto son estas: la suma, tenemos el operador suma, el operador resta, el operador multiplicación, el división, división entera, resto y potenciación. Nuevamente, esta tabla, entonces, no es una imagen, sino es una tabla hecha en el cuaderno. Ustedes pueden, simplemente dando doble clic a cada uno de esos textos, ir aprendiendo con lo que está allí, cómo se hacen esas presentaciones de datos para el momento que ustedes necesiten hacer alguna tarea, ya de forma individual y donde no se le dé el cuaderno preformateado. Bien, entonces, terminada esa parte, asegúrense de guardarla. Ahora vamos a resolver este problema.
En este caso tenemos la deflexión máxima de una viga, nos dice que la deflexión máxima de una viga simplemente apoyada, sometida a una carga distribuida, está dada por la expresión delta va a ser igual a 5 omega L a la 4 entre 384 veces el módulo de rigidez a la flexión EI. Entonces, tenemos una viga simplemente apoyada, como dice el enunciado, que tiene una longitud, una luz de 10 metros y una carga uniformemente distribuida de 25 kilonewtons por cada metro. ¿Cuál es la deflexión máxima de una viga, de la viga de la figura, si está hecha de un material con un módulo elástico de 30 gigapascales y su sección transversal tiene un módulo de inercia, un momento de inercia respecto al plano de flexión de 3.125 por 10 a la menos 3 metros a la 4? Entonces, con esa información ya tendríamos la carga distribuida de 25 kilonewton por metro, la longitud serían 10 metros a la 4, el módulo de elasticidad 30 gigapascales y el momento de inercia 325 por 10 a la menos 3. Entonces vamos a calcular con esa información esa deflexión. Vamos a decir que esto es 5 por la carga distribuida 25 por 10 a la 3 por la longitud de la viga 10 metros entre 384. Aquí no sería por, sino entre porque estaría dividiendo el módulo de elasticidad. Entonces, entre el módulo de elasticidad 30 por 10 a la 9 entre el momento de inercia 3.125 por 10 a la menos 3. La longitud está elevada a la 4, que había olvidado. Entonces tenemos 5 por la carga distribuida, 25 por 10 a la 3 kilos, entonces son kilonewtons. La longitud a la 4, 10 a la 4, 384, módulo de elasticidad 30 por 10 a la 9, y el momento de inercia 325 por 10 a la menos 3. Entonces calculamos y tendríamos una deflexión, entonces dice de esta forma, la deflexión máxima obtenida es de 0.0347 metros. Entonces espero que a todos les haya dado el mismo resultado, aunque esta es una manera razonable de obtener la deflexión de la viga, el código no es del todo claro, entonces nosotros aquí no sabemos, si vemos este código, no sabemos, perfecto, no sabemos a qué se refiere cada uno de esos términos. Entonces ahora vamos a realizar el mismo cálculo, pero empleando variables en Python. Entonces, las variables, ¿qué son las variables en Python? Es donde nosotros vamos a almacenar la información. Y así que podemos entonces pensar que qué parámetros de la ecuación son guardados en contenedores de memoria. Nosotros, cada una de esas variables la vamos a enviar a un cierto contenedor de información. Y esos contenedores pues, son de distintos tipos, como vimos al principio del cuaderno. Esa información, entonces, que se almacena en una variable, es lo que nosotros llamamos valor. Ese valor puede ser un valor booleano, puede ser un valor, una cadena, puede ser valores contenidos dentro de una matriz, valores de esfuerzo, de formaciones, como lo que vamos a utilizar. Los nombres se dan a los valores en Python usando una declaración de asignación. Entonces, en una tarea, un nombre va seguido simplemente de un igual, que a su vez va seguido de cualquier expresión. Entonces, el valor que nosotros le vamos a asignar. El valor de la expresión a la derecha de la igualdad se asigna al nombre que nosotros estamos dando al identificador a esa variable. Una vez que un nombre tiene un valor asignado, el valor se sustituirá por ese nombre en futuras expresiones. Entonces, ese valor va a permanecer almacenado en memoria y podríamos realizar su llamado cuantas veces quisiéramos dentro del código hasta que lo modifiquemos. Entonces, en este caso, nosotros hemos incluido valores de longitud, de la longitud, modo de elasticidad, carga, pero simplemente nos sirvieron para ese cálculo que tenemos allí en particular. Si yo quisiera hacer un cálculo con el modo de elasticidad nuevamente, tendría que volverlo a escribir. Los nombres, entonces, deben comenzar con una letra y pueden contener tanto letra como número, siempre y cuando el primero sea una letra. El nombre de un parámetro no puede contener espacios, no podemos dejar espacio como cuando estamos escribiendo texto normal. Y cuando requerimos un espacio para mayor claridad, pues simplemente usamos un subrayado o un símbolo de piso para reemplazar ese espacio, de forma tal que entonces el nombre tiene continuidad y no tiene espacio. Es importante que los nombres tengan significado. Yo no voy a colocar voy a hablar del módulo de elasticidad y voy a colocarle el nombre Pedro, o le voy a colocar el nombre A1, porque no tiene relación con ese valor del valor del módulo de elasticidad. Entonces, eso nosotros nos facilita la depuración del código, nos facilita poder reutilizar las variables y hacerlo más legible para si una persona requiere trabajar con su código. Entonces, en este caso, las variables serían, en el problema, vamos a reescribirlo empleando variables, la carga distribuida, la longitud, módulo de elasticidad y
el momento de inercia. Entonces nosotros podríamos definir aquí una variable que se llama carga distribuida. Entonces yo no voy a dejar un espacio, sino para darle continuidad a ese valor de variable de carga distribuida, tengo que usar un piso, un subrayado. La carga distribuida es de 25 por 10 a la 3. Teníamos la longitud, que era igual a 10 metros. El módulo de elasticidad, el módulo elástico, que es de 30 por 10 a la 9. Momento de inercia, entonces era 3.125 por 10 a la menos 3, si no recuerdo. Entonces ya hemos definido esas cuatro variables. 25, 10, 30 y 3, 125 por 10. Ajá. Entonces, al definir cada una de ellas, yo podría correrlos de forma independiente, de forma tal que ya tengo en memoria esos valores. Si yo me paro al momento de correrlos, me paro sobre esas variables, puedo ver el valor que está tomando. Y aquí también, este es un número, notación científica, entonces vemos que es un float, un número decimal. En cambio, la longitud yo la definí aquí como un número entero, que va a ser considerada entonces como entero, y toma el valor de... Yo podría colocarle el 0, correrlo nuevamente, y vemos que pasa a ser un tipo decimal esa variable. Entonces, una de las ventajas de Python es que yo puedo redefinir el tipo de variable en el código y no tengo ningún conflicto. Siempre y cuando, por supuesto, si yo no puedo colocar esta expresión de longitud como un texto, porque al momento de hacer un cálculo, pues no va a saber el programa que va a hacer con ese texto. Pero yo podría trabajar con números enteros o decimales y modificar ese tipo de variables internamente. Hay unos lenguajes donde uno tiene que definir el tipo de variable desde un principio y se tiene que casar con ese tipo de variables durante todas las corridas. Entonces ahora las variables carga distribuida, longitud, módulo elástico, momento de inercia contienen la información suministrada para determinar la deflexión. Entonces podemos verificar el valor de la carga distribuida escribiendo su nombre en una celda de código. Entonces yo puedo escribir aquí carga distribuida, ejecuto y veo que tengo en memoria ese valor de 25.000. Y ahora podemos calcular, por ejemplo, la rigidez a la flexión de esa viga. Entonces yo podría decir rigidez a la flexión y vamos a definir entonces esa variable que es el producto del módulo elástico y el momento inercia. Corro y no voy a tener ningún resultado allí. Entonces yo podría escribir aquí rigidez a la flexión y allí tengo el valor de esa rigidez. Entonces ahora yo puedo llamar a esas variables en cualquier momento que yo las necesite para realizar cálculo. No las voy a perder. Entonces ahora vamos a calcular la deflexión, no usando los valores, sino usando las variables. Entonces yo voy a definir una variable de la deflexión de la viga, que era 5 veces la carga distribuida. Entonces carga distribuida, eso está multiplicado por la longitud elevado a la 4, si no mal no recuerdo, la longitud a la 4, entre 384, entre el módulo elasticidad por el módulo elástico. Pero en ese caso nosotros ya tenemos el módulo elástico por el momento de inercia. En ese caso ya tenemos lo que es la rigidez a la flexión. Entonces calculamos, y aquí hay algún error. Longitud, tengo un error acá, a la n. Recalculo, y ahí tenemos. Entonces, en este caso no conocemos el resultado, y ahora calculamos esa deflexión, que es el mismo valor que teníamos en la parte de arriba. Entonces, te das cuenta, yo hago el cálculo, se hace el cálculo, no me imprime nada, yo tengo que escribir el valor de la variable y me va a salir un resultado. Entonces, para nosotros imprimir esos resultados, yo no tendría que escribir esto, sino escribir una línea de código donde yo le pida al programa que me imprima esos resultados. Entonces, yo puedo escribir el resultado con un mensaje. Yo puedo escribir, por ejemplo, con comillas simples, la deflexión máxima de la viga es de, coloco aquí un espacio, escribo el valor de la deflexión y puedo continuar aquí el comentario, decir que esto está dado en metros. Entonces la deflexión máxima de la viga es de tantos metros.
Entonces allí ya tengo yo el valor. Otra forma podría ser, por ejemplo, vamos a agregar aquí una línea. Yo podría escribir print, el mismo mensaje, la deflexión máxima de la viga es de, abro, coloco unas llaves, al final de este coloco un punto, digo format, y aquí adentro coloco el valor de deflexión. Corro y estoy obteniendo entonces el mismo resultado. El mismo resultado que tenemos. Esto lo podríamos entonces, por ejemplo, si yo quiero, vamos a copiar esto, para no escribir tanto. Yo podría escribir aquí la deflexión máxima, la viga de tantos metros de longitud, de 10 metros, de tantos metros es de tanto. Entonces yo coloco aquí deflexión y aquí coloco en el formato longitud, coma, corro. Entonces dice la deflexión máxima de la viga de 10 metros es de tanto. Entonces son distintas formas como ustedes pueden formatear sus resultados. Tienen distintas formas de ir formateando. ¿Sí? Llegamos a esta línea que tenemos acá, recuerden guardarlo. Lo pueden hacer acá con Save o simplemente con el shortcut con el Control S, como en cualquier programa. Y si quieren, lo pueden ir subiendo. Entonces ahí tienen dos formas de poder ustedes mostrar sus resultados y ahora vemos esta función format. Entonces, nosotros podemos escribir todo esto. Si ustedes se dieron cuenta, nosotros hicimos estos cálculos y cada operación está dada en una sola línea. Entonces, probablemente sea más cómodo para nosotros incluir esos valores en una sola celda de una sola celda de cálculo. Entonces, yo podría, por ejemplo, tomar acá carga distribuida, la copiamos y la llevamos a esta celda. Entonces, vamos a colocar aquí carga distribuida. Vamos a tener lo que es la longitud. No lo vamos a calcular en una línea por separado. Todo lo vamos colocando en esta celda. Podemos tomar el módulo elástico. Lo copiamos. Y tomamos el momento de inercia. Y colocamos todos estos tres valores en una celda. Yo los puedo correr. Allí ya tengo entonces esos datos corregidos. Y yo podría comentar esta parte, por ejemplo, yo podría decirle como un comentario aquí que estos son los parámetros de la viga. ¿De cuáles son los parámetros de ese problema? Luego yo podría entonces calcular la rigidez a la flexión, que la necesitábamos, o la habíamos calculado aparte, y la deflexión. Y aquí tenemos entonces la parte del cálculo de deflexión. Entonces, estas dos líneas, sería, por ejemplo, el cálculo de la deflexión de la viga, de la deflexión máxima. Y el siguiente es mostrar el resultado. Digamos, vamos a tomar este. Si yo corro estas líneas, como las tenemos aquí hasta el momento, no vamos a tener ningún resultado. Coloco el print. Y ahora sí, entonces ejecutamos la asignación de estas cuatro variables, el cálculo de la rigidez a la flexión y la deflexión máxima de la viga, e imprimimos el resultado en una única celda. Entonces, allí en vez de darle paso por paso, que no es tan importante en este caso, en este problema, podemos unir todo en una sola celda. ¿Sí? Entonces, en este caso, por aquí, pero yo podría decir, bueno, aquí lo que estoy haciendo es el reporte del resultado obtenido. ¿Sí? Entonces, y por supuesto vamos a tener la misma salida. No hemos modificado nada. Entonces, por ejemplo, si yo quiero modificar acá el módulo elástico, en este caso, entonces yo digo, por ejemplo, el módulo elástico es de 25 por 10 a la 9, corro y yo voy a obtener de una vez el resultado. Si lo hubiese hecho celda por celda, hubiese tenido que actualizar la celda donde estaba el módulo elástico, la celda donde está la rigidez de la flexión, la celda donde está la deflexión y la de final de resultado. Entonces he tenido que ir a cada una de esas líneas y actualizarlas. No, aquí las actualizo todas. Pero eso no quiere decir que ahora entonces en adelante yo voy a escribir todo dentro de una misma celda. Eso depende del tipo de la parte del código que yo esté calculando. Entonces, en ocasiones puede ser mucho más fácil hacer todo dentro de una misma celda. Entonces, en alguna de las líneas de código anteriores hemos usado el carácter numeral para agregar comentarios, que hacen más fácil
¿no? Que hace más fácil la lectura del código a otras personas o a nosotros mismos cuando vayamos a realizar modificaciones o revisiones. Entonces, si yo escribo código, tengo las ideas hoy, si por X razón tengo que retomar ese código en un mes, en un año, o dentro de 3 años, si yo no lo he comentado, probablemente va a ser mucho más difícil para mí retomar lo que yo he hecho hacía tiempo atrás. Entonces, las líneas de comentarios son ignoradas por el código al momento de ejecutar esa celda. Entonces, si yo ejecuto, nada de estos comentarios va a aparecer allí. Y los comentarios pueden ser escritos en una línea separada, como por ejemplo el que tenemos acá. Entonces, esos comentarios nosotros los podemos hacer como una línea separada en el código, o lo podemos colocar a la derecha de alguna operación. Entonces, por ejemplo, en este caso de acá arriba, yo pude haber colocado aquí un comentario diciendo esto es el producto del módulo, el producto, digamos, E por I, simplemente. Yo corro y eso no me va a afectar a mí la ejecución del código. Bien, nosotros también podemos escribir comentarios mucho. Bueno, por ejemplo, en este caso yo hago la corrida y no sucede nada con esos comentarios. Yo puedo tener comentarios mucho más extensos que abarquen más de una línea, como este que tenemos acá. Entonces, usamos 3 pares de comillas dobles para incluir esos comentarios en el código y que no afectan entonces la corrida. Entonces llegamos hasta el punto, podemos guardar nuestro cuaderno. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, tenemos el esfuerzo máximo en una placa rectangular completamente restringida. Viene dada por esta expresión que tenemos acá. Entonces, tenemos una placa rectangular con un espesor de igual a t. Está restringida por los 4 bordes, o sea que no se puede deflectar ni se va ni va a presentar curvatura en esos bordes. Esa placa se le va a someter a una presión P. Y entonces, el esfuerzo máximo ocurre en esta zona que tenemos acá, en la mitad de la longitud de la arista A. Esa es donde ocurre ese esfuerzo máximo. Entonces, la expresión analítica para determinar ese esfuerzo sería esta. El esfuerzo máximo es el valor de la presión por el valor de la longitud de la arista B al cuadrado, eso dividido entre 2 veces el cuadrado del espesor, que multiplica a esta constante .623, que a su vez multiplica la relación que hay entre el lado más corto y el lado más largo de la placa elevado a la 6 más 1. Entonces nos dan las longitudes A y B, nos dan el espesor de la placa y nos da la presión. Entonces tenemos todos los valores allí. Entonces hay que crear las variables para cada uno de esos parámetros con este significado. No va a ser simplemente A ni B, sino digamos longitud A, longitud B, espesor. Entonces vamos a crear las variables para cada uno de esos parámetros y usar las operaciones aritméticas apropiadas para calcular ese esfuerzo máximo. Y vamos a comentar ese código de forma tal que sea más legible. Entonces, ustedes, cada uno, va a completar esta línea, una única línea, donde ustedes van a realizar todos esos cálculos similares al que nosotros hicimos en la viga que teníamos arriba. Entonces ya tenemos idea que parece que da 4.05 megapascales aproximadamente. En cuanto a los operadores que vamos a ver en Python, vamos a iniciar, ya vimos lo que son los operadores aritméticos, lo que fueron los más, menos, los productos, las potencias. Python, como cualquier otro lenguaje de programación, dispone de varios operadores y esos operadores nos sirven para comparar números, variables, objetos. Entonces, las comparaciones se utilizan en declaraciones de toma de decisiones que determinan la ruta de ejecución en función de la condición especificada como una combinación de múltiples expresiones booleanas. Entonces, cuando hablamos de expresiones booleanas, estamos hablando de expresiones que son verdaderos o falsos. Son útiles para generar código eficiente al ignorar la lógica innecesaria y ahorrar tiempo de ejecución, especialmente en expresiones lógicas donde se utilizan múltiples operadores condicionales. Entonces, aquí tenemos una tabla que resume los operadores que vamos a ver en esta oportunidad. El operador que verifica la igualdad entre dos términos, el que verifica si dos variables que se están comparando no son iguales, el mayor que es la que verifica si la variable de la izquierda es mayor que la variable de la derecha, el menor que verifica si la variable de la izquierda es menor que la variable de la derecha, menor o igual que verifica si la variable de la izquierda es mayor o igual que la variable de la derecha, y menor o igual que, entonces en ese se verifica que lo que tenemos escrito a la izquierda de la operación es menor o igual de lo que tenemos definido en el término de la derecha. Entonces los resultados de estos operadores simplemente van a ser números. No van a ser números, van a ser verdaderos o falsos escritos en inglés.
Entonces es muy importante que el resultado, ustedes tengan en cuenta que siempre va a ser true o false con F, con la T y con la F mayúscula. Entonces aquí es muy importante que consideremos esa parte de, note que true y false están escritos con letra mayúscula al principio. Entonces no es lo mismo no es lo mismo que nosotros digamos true o false con F y T minúscula. Entonces vamos a iniciar algunas codificaciones con esos operadores relacionales, lo que estamos presentando en esta primera parte. Y tenemos entonces que el esfuerzo máximo, vamos a comparar valores de fuerza y deflexiones. Tenemos que el esfuerzo máximo es de 30 por 10 a la 6, la deflexión máxima es igual a 0.1, el esfuerzo crítico es 25 por 10 a la 6 y la deflexión máxima es de 0.2. Entonces, usando esos operadores, vamos a escribir algunos ejemplos. Entonces, vamos a escribir, por ejemplo, tenemos nuestra variable esfuerzo crítico, esfuerzo máximo. Entonces, vamos a considerar que el esfuerzo máximo queremos compararlo con el esfuerzo crítico. Si yo corriese esta línea, control enter, tendría un error, que las variables no han sido declaradas. Entonces, no tenemos valor. Si nosotros nos venimos acá y agregamos otra línea de código, por ejemplo, escribimos esfuerzo máximo y ejecutamos esa línea, dice acá que no ha sido definida esa variable, igual como teníamos acá arriba. Entonces esa variable no la conocemos. Es importante que ustedes aprendan a identificar estos errores. No se asusten de una vez porque vean un error, sino simplemente a entender qué está causando ese error. No podemos entrar en pánico, ejecutar primero la línea donde se están declarando esas variables, y una vez que sí hemos declarado, ya hemos ejecutado esa línea, vemos que nos corre sin ningún problema. Entonces, como debe esperarse, el esfuerzo máximo, que es 30 por 10 a la 6, no es igual al esfuerzo crítico. Entonces, el resultado va a ser false. Entonces, para que ustedes realicen un ejemplo, vamos entonces a definir, cada uno de ustedes va a definir 4 variables distintas en esta celda. En esta única celda van a generar 4 variables de cualquier problema que ustedes consideren. Y le van a colocar sus valores inventados. Entonces, en mi caso fueron esfuerzos y deflexiones. Ustedes inventan cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser relacionado con el curso. Bien, entonces, una vez que ustedes tengan definidas sus 4 variables, entonces con estas 4 variables, ustedes, que sería esta línea, ustedes van a reemplazar esta línea con un ejemplo considerando el operador igual que. Entonces, comparen dos de sus variables, solamente dos de sus variables, en esa línea. Y debería darle verdadero o falso. Bien, entonces, el segundo operador que vamos a ver es el operador distinto que lo vamos a codificar con el signo de exclamación y el signo de igual. Entonces, en ese caso, yo voy a comparar, digamos, la deflexión máxima. La voy a comparar con la deflexión crítica. Entonces, yo quiero saber si la deflexión máxima es distinta que la deflexión crítica, si no son iguales. Entonces, una vez que ejecutemos esa línea, me va a salir true, porque es cierto, es una condición cierta. La deflexión máxima no es igual a la deflexión crítica, de acuerdo a mis problemas, a mis variables. Entonces, yo tenía la deflexión máxima .1, la deflexión crítica .2. Por consiguiente, no son iguales. Entonces, usando sus variables, van a escribir su ejemplo en esta línea y la van a ejecutar. Recuerden que las variables no pueden iniciarse con números, no pueden tener espacios. Si tenemos dos variables que pensamos que son distintas, pero tienen el mismo nombre, entonces la última va a reemplazar el valor que tiene la primera. Entonces, aquí vamos a escribir el ejemplo, simplemente la línea de comparación del operador relacional que van a emplear acá, el distinto que, con dos de sus variables. Por supuesto, si el que tiene altura y tiene edad, no va a comparar edad con altura. El siguiente operador es el mayor que. Entonces, para el operador mayor que, vamos a decir el esfuerzo máximo es mayor que la resistencia máxima, la resistencia última. Entonces, ejecutamos y en ese caso yo tendría un error. Y aquí tengo yo resistencia última que no la he definido. Entonces, vamos a ver cuál es el problema.
es la resistencia a la ruptura. Tampoco la tengo, aquí no sé dónde me está saliendo de otra. El esfuerzo es el esfuerzo crítico que estoy comparando. Entonces, el esfuerzo máximo con el esfuerzo crítico. Ese que voy a comparar. Entonces, si yo no tengo unas variables allí, invento nombre, no me va a salir nada. Entonces, tengo el esfuerzo máximo, es mayor que el esfuerzo crítico. Sí. Entonces, sin un problema, por ejemplo, yo tuviese un esfuerzo máximo, el esfuerzo que yo tengo en el componente es mayor que el esfuerzo crítico o la resistencia material, pues el componente estaría fallando, por ejemplo. Entonces, usando sus variables, coloquen un ejemplo de mayor que con esas variables. El otro operador es menor que, entonces, deflexión, en el caso que yo tengo, la deflexión máxima es menor que la deflexión crítica. Ejecutamos, entonces, la deflexión máxima es menor que la deflexión crítica, de acuerdo a sus valores. Entonces, la deflexión que va a estar experimentando, por ejemplo, una viga, no puede sobrepasar esa deflexión crítica. Si está por debajo de ese valor, entonces ese componente en cuanto a deformaciones no ha presentado fallo. Y de igual forma, entonces ustedes escriben acá, para su ejemplo, cuáles son, para su ejemplo, cuál sería el resultado si ustedes comparan dos de sus variables con menor que, con el operador relacionar menor que. Igual, esto es un cuaderno, igual como un cuaderno físico, uno puede ser ordenado o desordenado en un cuaderno. Entonces, procuren mantener sus evidencias de forma ordenada. No generen celdas si no son necesarias. Pueden jugar con su código, pueden incluir alguna otra variable, algún comentario, pero procuren mantener el cuaderno en orden. Entonces, de forma tal que cuando ustedes ya empiecen, ya no tengan evidencia, sino realicen sus tareas, pues presenten un trabajo limpio y que aseguren que los resultados son correctos. Que tenga una lógica, una secuencia lógica lo que están realizando allí y que está bien documentado. Algo que va a ser muy importante y que va a ser evaluado es que el archivo que ustedes presenten esté comentado de forma adecuada. Entonces, si ustedes se van a la evidencia, no sé si todos han visto, ahí hay una rúbrica de evaluación. Entonces, ahí están las condiciones que yo utilizo para hacer las evaluaciones. Entonces, ahí aparece 20, 15, 10, 5 y 1. Entonces, entre 20 y 15 tienen unas condiciones. De 15 a 11 tiene otras condiciones, y así sucesivamente. Y entre esas cosas, esos parámetros que se están evaluando, está la documentación de su archivo. Entonces, no es simplemente lanzar códigos allí que no estén bien documentados. Entonces, tenemos que una expresión puede contener múltiples comparaciones. Yo en los casos anteriores, en cada línea hice una sola comparación, comparé dos variables. Entonces, una expresión puede contener múltiples comparaciones y deben estar en orden para que toda la expresión sea cierta o falsa. Entonces, tenemos el límite elástico, yo estoy definiendo el límite elástico, estoy definiendo la resistencia a la fluencia, la resistencia última y la resistencia a la ruptura. Entonces, como yo había corrido el ejemplo, por eso que me aparecen esas variables allá arriba. Yo lo había corrido y no había limpiado la memoria de la computadora antes de iniciar la clase. Entonces, nosotros podríamos comparar, por ejemplo, el límite elástico es menor que la resistencia a la fluencia y la resistencia a la fluencia es menor o igual que la resistencia última. Entonces, este es un ejemplo que nosotros podríamos estar comparando, una expresión. El límite elástico va a ser menor, debería ser menor que la resistencia a la fluencia, y la resistencia a la fluencia debería ser menor que la resistencia última. Entonces, para estas variables, vamos a ver si se cumple esas condiciones. Pero antes, entonces debo ejecutar la línea donde estoy declarando las variables. Y luego sí, ejecuto mi línea de que acabo de escribir. Entonces esto me da cierto, vemos que el límite elástico es 125, la resistencia a la fluencia es de 135, o sea que es mayor, y la última 268. Pues aquí teníamos que el límite, estamos comparando el límite elástico, preguntamos si es menor que la resistencia a la fluencia, y si la resistencia a la fluencia es menor que la resistencia a la ruptura. Eh, no, perdón, resistencia elástica es menor o igual que la resistencia última, y la resistencia última menor que la resistencia a la ruptura. Y allí entonces ejecutamos y nos da un error, resistencia elástica, resistencia última, elástico. Perfecto. Y eso nos da falso. ¿Sí? Entonces, en este caso, el límite elástico efectivamente es menor que la resistencia última, pero la resistencia última no es menor que la resistencia a la ruptura. Entonces, estas condiciones
las condiciones no se cumplen y nos daría falso. Si yo llego y copio acá límite elástico, comparo simplemente el límite elástico con la resistencia a la afluencia, eso me va a dar cierto. Y si comparo la resistencia a la afluencia con la resistencia última, simplemente, entonces también me da cierto. Es cierto y cierto, entonces esa comparación es cierta. En cambio, si nosotros comparamos este caso, entonces pongámosle aquí un comentario, estoy comparando cada término, tenemos, y comparando cada uno de los términos, tendríamos la primera comparación es cierta, la segunda es cierta, por consiguiente, toda esta línea es cierta. Y aquí podríamos hacer, este es otro ejemplo, en realidad. Y aquí entonces, ¿qué podríamos agregar comparando cada término? Tenemos, entonces agregamos el código, vamos a comparar límite elástico con resistencia última. Entonces, en este caso, comparo estos dos términos, y luego estos dos términos, al comparar los dos primeros, me da cierto, al comparar los dos últimos, me da falso. Entonces, por eso esta comparación que tenemos acá, relacional, es falsa, porque una de ellas es falso. Entonces ustedes, como vamos a programar en este curso, pues ustedes se les pueden dar distintas resistencias, distintos materiales, un archivo de Excel con 20 problemas en un archivo de Excel y ustedes pueden correr esos 20 problemas en cuestión de segundos. Si ustedes leen el archivo, comparan la resistencia con la resistencia con los refuerzos y ustedes dicen de esa lista cuáles fallan o cuáles no fallan. Entonces, si vemos nosotros, estamos obteniendo valores, los resultados van a ser true o false. Entonces, esa salida nosotros la podemos guardar en una variable. Yo puedo decir, por ejemplo, falla es igual a esfuerzo máximo que es mayor o igual que el esfuerzo crítico. Entonces, si yo ejecuto esa línea, el esfuerzo máximo es mayor que el esfuerzo crítico, entonces falla, va a tomar un valor y yo lo debería entonces imprimir. Podríamos sacar un mensaje que ocurre falla en el elemento, coma, y aquí mandamos a imprimir el valor de falla. Corremos y dice ocurre falla en el elemento, cierto. Entonces, esos operadores, todos los resultados de estos operadores, yo los puedo guardar para luego ser utilizados, como en este caso, desplegar un mensaje. O, por ejemplo, si yo tengo que calcular falla por resistencia mecánica y falla por deformaciones, entonces yo puedo decir falló por deformaciones y guardo esa información, falló por esfuerzos, guardo esa información y luego verifico si falló por deflexiones. Y luego tengo esos dos resultados. Allí no tengo que esperar a evaluarlo hasta que yo lo quiero imprimir, sino ese resultado de comparación lo puedo almacenar en una variable como la que teníamos ahí. Otro tipo de operador con el cual vamos a trabajar son los operadores de identidad. Ahora que hemos estudiado los operadores relacionales, pensemos en cuáles serían los resultados a realizar la siguiente comparación. Entonces, si yo comparo E5 igual a 5, la segunda es E5 sin decimales igual a 5 con decimales. Ok, E5 distinto a 5 y E5 sin decimales, un entero distinto a 5 con decimales. Si son distintos, es verdadero, ¿sí? Si los valores son distintos, debería dar verdadero. Si son iguales, entonces esto sería, nosotros estamos utilizando el doble símbolo de igualdad con el símbolo de la exclamación y el de igualdad. Entonces, estaremos en lo correcto en nuestros resultados. Vamos a averiguarlos. Ahora verifiquemos si nuestros resultados corresponden con los obtenidos codificando las comparaciones en las siguientes celdas. Entonces, ustedes van a escribir estas operaciones en estas celdas. La primera es 5 igual a 5, es 5 sin decimales igual a 5 con decimal. Es el 5 entero distinto al 5 entero. Y esta última línea es 5 entero distinto al 5 real. Entonces, escriban esas cuatro operaciones. Ok. 5 igual a 5.0. Entonces, eso es cierto. Entonces, estos dos números son iguales. Es 5, entonces aquí ya podemos saber que si es 5 distinto de 5. Si es 5 distinto de 5, si esto es cierto, entonces 5 distinto de 5 es falso. Y si esto es cierto,
y luego yo lo comparo como distintos, entonces eso me va a dar falso. Entonces, allí tenemos esa comparación. Entonces, en ocasiones los programadores prefieren expresar en su código las comparaciones de igualdad y de no igualdad usando los operadores de identidad. Entonces, ahora estamos entrando en lo que se conocen como operadores de identidad. Arriba teníamos el igual y el distinto. Y hay otros operadores que también comparan igual y distinto. Entonces, los operadores de identidad se emplean para comparar no si los objetos son iguales, sino si estos son en realidad el mismo objeto, con la misma localización de memoria. Entonces, 5 entero en realidad es igual a 5.0, pero esos dos números en la memoria de la computadora están ocupando sitios distintos. Y luego lo vamos a ver. Entonces, los operadores de identidad se utilizan para determinar si un valor es de cierta clase o tipo. Por ejemplo, por lo general se utilizan para determinar el tipo de datos que contiene una determinada variable. Vamos a quitarle esto determinada acá. Una variable. Dos operadores de identidad están disponibles en Python. ¿Y cuáles son? Esos operadores son is, el cual devuelve true si el tipo de valor en el operador derecho apunta al mismo tipo, en el operador izquierdo. Is not devuelve true si el tipo del valor en el operador derecho, operando derecho, apunta a un tipo diferente al valor en el operando izquierdo. Entonces aquí tenemos en la tabla la descripción del operador es is y el otro, si son iguales, y si son distintos, es not. Verifica si los dos objetos ocupan la misma localización en memoria, y el is not verifica si los dos objetos ocupan distintas localizaciones en memoria. Entonces, el primero que vamos a ver es el operador es, el is. Ahora que sabemos que 5 es igual a 5, eso es cierto, y que 5 entero es igual al 5 real, vamos a hacer las mismas operaciones. Realicemos las mismas comparaciones usando el operador is. Entonces, aquí te van a escribir las mismas comparaciones, pero en vez de poner 5 es igual a 5, van a colocar 5 is 5. Y en la segunda línea, 5 entero is 5.0. Entonces sería true en el primer caso y false en el segundo. Entonces tendríamos 5 is 5, corremos y son los mismos. 5 is 5.0 es false. Entonces, por ejemplo, si yo estoy comparando, hay que tener en cuenta todos estos pequeños detalles, porque si depende cómo haga yo las comparaciones, pues mi código puede estar dándome resultados errados. Si yo digo la resistencia de un material es 5 y el esfuerzo es 5, está ocurriendo falla. Entonces, dependiendo cómo yo haga la comparación, pues me puede dar que es cierto o falso. Pero eso tiene su lógica. El otro operador el operador sería no es not. Entonces, de igual manera, de igual forma, veamos la diferencia entre los operadores distinto que y el is not, recordando que para nuestro caso, cuando nosotros calculamos allá arriba, 5 es distinto de 5, nos dio, cierto, no, yo como que copié eso mal, aquí 5 es distinto de 5, eso que nos dio, 5 es distinto de 5, false, yo copié aquí mal. Y este era falso también, ya, que aquí había copiado mal. Entonces, vamos a comparar. En el primero, cuando es 5 distinto de 5, nos dio falso, porque son iguales. Y es 5 distinto de 5.0, también nos dio falso, porque en el caso anterior nos daba cierto. Entonces, vamos a utilizando en este caso, haciendo las correcciones que yo hice ahí, porque estaba escrito eso, usando el operador is not, vamos a ver qué resultados les da. Si yo comparo 5 is not 5, eso me debería dar. Sí, porque son iguales. Entonces, son iguales, cierto, lo contrario es falso. Y el 5 is not 5.0. True. Perfecto. Entonces, de esta forma, los operadores de identidad verifican si el ID, la identificación de cada uno de los objetos que tenemos nosotros, en este caso estamos comparando dos objetos, es el mismo o no, lo cual verificamos a continuación. Entonces, el operador, el número que estamos comparando es el 5. Entonces, yo voy a mandar a imprimir una función que me tiene Python, que se llama type, y una segunda función que se llama ID. Y estamos comparando, entonces, estamos pidiéndole a MATLAB que nos dé el tipo de objeto, que es el 5, y la identificación que tiene en memoria es ese valor 5.
Entonces, si nosotros corremos allí, vamos a ver acá que el 5 es de tipo entero, es una clase es de tipo entero. Y este es el identificador, la cédula de identidad del 5 en la memoria de la computadora. Bien, entonces, aquí hay una segunda línea donde yo estoy comparando el tipo de objeto que es el 5.0 y su identificación en la memoria. Entonces, si ustedes, ya me imagino que lo corrieron, vemos que es de tipo float y, importante, y tenemos el identificador en la memoria. Entonces, con los dos iguales, estamos comparando el valor numérico y por eso es que 5 es igual a 5.0, porque el valor numérico sí son los mismos. Sin embargo, cuando yo lo comparo con el is, yo no estoy comparando el valor numérico, sino el ID, dónde está guardado este valor en la memoria. Entonces, si algo, no puedo tener dos cosas guardadas en la misma memoria, y si no las puedo, y si no están en la misma localización de la memoria, pues son distintas. Son completamente distintas. Bien, entonces, hemos introducido estas dos nuevas variables, dos nuevas funciones, perdón, de Python. Type, que me permite a mí entonces identificar el tipo de variable con la que yo estoy trabajando, y el ID, que me identifica a mí la posición en la memoria. Y si yo quiero hacer comparaciones, si son iguales, son distintos, de manera exacta, entonces lo podemos hacer por allí. Por ejemplo, si yo defino, yo digo resistencia. Resistencia 1 es igual a 100 y resistencia 2 es igual a 100. Ambos valores son iguales numéricamente. Si yo digo, entonces, yo comparo resistencia 1, pregunto si son iguales, resistencia 1 es igual a resistencia 2, corro a esta línea primero, me va a dar cierto. Sin embargo, si yo comparo resistencia 1 es resistencia 2 y corro, también son ciertos. ¿Sí? Está guardando esos dos valores, a pesar de que tienen nombres distintos, la localización de la memoria son iguales. Entonces, yo estoy siendo más exacto, por eso comentaba allá arriba, que muchos programadores prefieren usar el is que el igual que tenemos acá. La otra parte, entonces, vamos a ver lo que son los operadores lógicos. Los operadores lógicos es el último punto de la clase de hoy. Entonces, los operadores con los que se trabajan los valores booleanos, true y false, son llamados operadores lógicos. En Python encontramos tres operadores lógicos, and, or y not, los cuales explicaremos en detalle a continuación. Entonces, vamos a arrancar con el operador y. And. Entonces, si yo tengo dos condiciones, una condición A y una condición B, la condición A es cierta y la condición B es cierta, entonces, cuando yo comparo con el operador AND, A y B me debe dar cierto. Si la A es cierto y B es falso, entonces la comparación entre A y B con el I me debe dar falso. Si uno de ellos entonces es falso, con que uno solo de esos de A o de B sean falsos, esa comparación con I nos va a dar falso. Tiene que ser en ambos casos cierto. Entonces aquí tenemos los mismos valores de la tabla. Si cierto y cierto, pues eso me va a dar cierto. Cierto y falso, y falso, me debe dar falso. Falso y cierto, pues eso es falso. Y falso, me va a dar falso. Entonces, tenemos este ejemplo acá. Si las dimensiones de un bloque, no, de un bloque, si las dimensiones de un bloque de aluminio en milímetros son dadas a continuación, altura igual a 200, el ancho 240 y la profundidad 120, es la altura mayor que la profundidad y es el ancho menor que la altura. Entonces, ¿cómo escribirían ustedes eso con la opción del AND, del I? Entonces, tendríamos altura es mayor, debo correr esto antes, para correrlo. Entonces, tenemos que decir altura va a ser igual a 200, ancho es igual a 240 y profundidad es igual a 120. Corro, tengo mis valores. Entonces, altura es mayor que profundidad y ancho es menor que altura. Eso nos da falso. Entonces, si tiene altura es mayor que profundidad, altura es mayor que profundidad, eso es falso. Es cierto, perdón. Altura sí es mayor que profundidad. Eso nos daría true. Pero el ancho
no es menor que la altura, entonces nos da false, nos da false. Cierto y falso nos da falso. Entonces tenemos este ejemplo, dice, vamos a utilizar el operador lógico AND. Verifiquemos que el valor de los radios de los círculos C1, C2 y C3 de este círculo de orden 3 para espacios tridimensionales son mayores o iguales a la resistencia del material de 80 megapascales. Considere que sigma 1, este valor de sigma 1 que tenemos acá en el círculo, sigma 2, este valor en la gráfica, y sigma 3 son 250, 100 y 200 megapascales respectivamente. Entonces, con sigma 1 y sigma 2, yo consigo el círculo C3. Con sigma 2 y sigma 3 consigo el radio del círculo C2. Y con sigma 1 y sigma 3 consigo el círculo C2. Entonces, esos círculos los tenemos acá, un medio de la diferencia de esos esfuerzos. Entonces, yo tengo que primero definir quién es C1, C2 y C3 en términos de los esfuerzos y luego compararlos con la resistencia. Entonces realicen ese código. Siempre que nosotros definamos el círculo de Moore, sigma 1 va a ser mayor que sigma 2 y sigma 2 va a ser mayor que sigma 3. Ese va a ser nuestro convenio y en base a esos esfuerzos, pues nosotros vamos a realizar los cálculos. Entonces aquí tenemos que sigma 1 es 250, sigma 2 100 y sigma 3 es 20. Y la resistencia con lo que yo lo quiero comparar es de 80. Entonces yo no comparo directamente ninguno de esos esfuerzos, yo lo que comparo es la resistencia del material. Entonces yo quiero saber si esos radios C1, C2 y C3 son mayores o iguales a la resistencia. Y no nos preocupemos porque hay forma más fácil de escribir eso, pero vamos utilizando simplemente el operador AND. A C1 sería 0.5 por C1 sería entonces sigma 2 menos sigma 3. Ahí tengo C1. Vamos a utilizar todo en una misma línea. C2, 0.50 por sigma C2, es este radio, el mayor. Entonces ese radio es sigma 1 menos sigma 3. Entonces sigma 1 menos sigma 3. Y C3, 0.50 veces la diferencia de sigma 3, sigma 1 y sigma 2. Yo ejecuto esa línea. Aquí tengo un error, sigma 1, sigma 3. Bueno, sigma, ya tenemos los valores, entonces tenemos C1, 40, C2, 115 y C3, 75. Entonces aquí tenemos resistencia. La resistencia de ese valor que tenemos allí de 80 es mayor que C1. Yo puse aquí C1, C minúscula, todo mayor. Resistencia es mayor que C2 y resistencia es mayor que C3. La condición es mayor o igual. C2 no está definido. Ah, porque esto tiene un error aquí. Es falso. ¿Por qué? Porque colocamos aquí, por ejemplo, print, simplemente C1, C2 y C3. Ah, no, que no es con piso. Son 40, 115 y 75. Y tendríamos, por ejemplo, que podría escribir C1 va a ser igual a C2, que es igual a y C3. Entonces aquí tengo C1, 40, C2, 115, C3, 75. Si yo comparo estos valores, entonces la resistencia va a ser mayor en el caso de C1. Y si la resistencia es mayor que en el caso C1, entonces el material fallaría en ese caso. Un caso bien programado, yo no debería hacer estas tres comparaciones, sino determinar C1, C2 y C3, conseguir cuál es el mínimo de ese, comparo el mínimo con esa resistencia, y si ese mínimo ya es mayor, la resistencia es mayor que ese mínimo, pues ya el material falla. Pero aquí no me interesa esa parte, sino escribirlo de esta manera, porque no hemos visto cómo calcular términos mayores, el mínimo, el máximo. El otro operador es OR. Entonces, si uno es cierto, uno o los dos son ciertos, entonces es cierto.
Si los dos son falsos, entonces ese sería falso. Vamos a subir esto. Entonces, esta es la tabla en ese operador OR. Entonces, cierto o cierto me va a dar cierto porque uno de ellos es cierto. Cierto o falso me va a dar cierto porque hay un cierto. Falso o cierto me va a dar cierto porque hay un cierto. Falso y falso no va a dar falso porque los dos son falsos. Entonces, si las condiciones que estamos comparando, las que vimos ya con los operadores relacionales que vimos allá arriba, o de identidad, podemos conseguir esos valores cierto o falso. Vamos a obtener esos valores cierto o falso. Entonces, cierto, cierto, me va a dar cierto, cierto, falso, me va a dar cierto, falso o cierto debería dar cierto, y falso o falso me va a dar la única condición que es falso. Entonces, ahora vamos a comparar, vamos a utilizar el operador lógico OR para verificar si al menos uno de los valores de sigma 1, sigma 2, sigma 3 es mayor o igual a 80 megapascales. Vamos a ver si uno de esos valores es mayor. Entonces, sigma es mayor o igual. Entonces, sigma es mayor o igual de resistencia. O sigma 2 es mayor o igual también de resistencia. O sigma 3 es mayor o igual de resistencia. True. Entonces, eso no debería dar cierto. ¿Por qué? Porque sigma 1 tomaba el valor de 250. Entonces, ya ese es cierto. Sigma 2, ¿cuánto vale? Sigma 2 era 100. Entonces 100 también es en ese caso. Entonces, con que uno ya sea cierto, con que uno solo sea cierto, nos va a dar true. Y el último, entonces, es el operador not. El operador not devuelve el valor opuesto al valor booleano. Si la expresión es cierta, devuelve falso. De lo contrario, si la expresión es falsa, devuelve cierto. Entonces, no true va a devolver false. No false va a devolver cierto. Entonces, verifiquemos que la resistencia no supera al esfuerzo principal 1. Entonces, verifiquemos que la resistencia no supera al esfuerzo principal 1. Entonces, vamos a reemplazar aquí y tenemos resistencia es mayor que sigma 1. Si yo comparo acá, la resistencia supera a sigma 1. Entonces nos da falso. Si yo coloco not resistencia mayor que sigma 1, nos va a dar cierto. Entonces la resistencia sí supera o no supera. La resistencia en este caso es 80, sigma 1, 250. Y la última, de igual forma, verificamos que la resistencia no supera el esfuerzo principal 3. Entonces, en ese caso, es la misma historia. Vamos a compararlo, pero con sigma 3. Y en ese caso, es falso. Entonces, si esta condición es falsa, lo que me devuelve el not es lo opuesto. En este caso, true. Entonces, guarden. Entonces, esta es como la condición que tenemos aquí adentro. Yo lo puedo escribir, puedo copiar esto y escribir un código acá. Entonces, yo veo que resistencia es mayor que sigma 1. Es falso. No es mayor. Entonces, falso, no false, es true. Y aquí, resistencia es mayor que sigma 3. True. Entonces, si es true, no true, es false.